Hola, mi nombre es Valeria Francisco Aria. ¿Qué onda? Mi nombre es Paulina Alvarado. Hola, mi nombre es Cira Omobono. Y mi nombre es Zulma Bálsamo y bienvenidos a nuestro nuevo podcast Lagunas del Conocimiento. Ok, le damos una bienvenida a ustedes por estar otra vez en nuestro podcast. El tema que trataremos hoy es la refutación de Hegel. Voy a dar una pequeña introducción sobre lo que abarcó el siglo XIX. El siglo XIX es un siglo en el que se explica al hombre como un ser de cambio y a los pueblos como seres progresivos. Se niega a Dios para que el hombre sea su propio Dios. Al igual que la tentación de la física neonewtoniana invade el pensamiento, Henry de Lubac lo ha llamado el antiteísmo, ya que en realidad se trata de una actitud de la lucha que va más allá de estar en contra de Dios que de una simple negación de la existencia de la divinidad. Algunos de los filósofos de este siglo son Schopenhauer, Comte y Kierkegaard. A continuación, mis compañeras abordarán los demás filósofos con la primera pregunta de este tema. ¿Cuáles fueron sus mayores aportaciones? Iniciado con Schopenhauer. Este es nacido en Danzig en 1788. Desde muy joven estuvo expuesto al pensamiento inglés, admirador de Kant, despreciaba las filosofías del idealismo y en especial la filosofía de Hegel, contra la cual trata de fundar una filosofía concreta. También habrá de tener una influencia más clara en el vitalismo y en la filosofía de Nietzsche. Sostuvo que la vida es esencialmente dolor y sufrimiento, consideraba que el deseo y la voluntad eran fuerzas fundamentales en la existencia humana, pero estas también eran las fuentes del sufrimiento. La voluntad es una fuerza ciega, irracional y sin forma que motiva nuestras acciones y deseos. Schopenhauer trata de demostrar que el mundo es malo y que el mal nace del conflicto de las voluntades. El hombre es un lobo para el hombre, repite Schopenhauer junto con Hobbes. Piensa que debemos escapar de este mundo que es para él literalmente un infierno. Es conocido por su perspectiva pesimista sobre la vida y su énfasis en la voluntad y el sufrimiento humano. Y aquí pregunto, ¿quién hizo tanto daño al pobre? Pero en fin, pasemos al siguiente filósofo. Bueno, nació el 5 de mayo de 1813 en una acaudalada familia de Copenhague. Søren Evey Kierkegaard asistió a la Escuela de Virtud Cívica, sobresaliendo en latín e historia. Continuó estudiando teología en la Universidad de Copenhague, pero estando allí se inclinó más hacia la filosofía y literatura en la Universidad de Kierkegaard. Escribió su disertación sobre el concepto de ironía en constante referencia a Sócrates, la cual fue considerada por los expertos de la universidad como un trabajo notable y bien pensado, aunque mencionaron que se excedía ligeramente en lo literario para hacer una tesis filosófica. Kierkegaard se graduó el 20 de octubre de 1841 con un Magistri Artium, que hoy en día correspondería a un doctorado en investigación. Con la herencia familiar, Kierkegaard fue, pudo financiar su educación, sus gastos y varias publicaciones de sus primeras obras. Fue un filósofo y teólogo danés que provocó un cambio radical en el pensamiento cristiano al desafiar a la religión estatal y romper con las tradiciones filosóficas que buscaban probar la existencia de Dios usando la lógica. Considerando el padre del existencialismo, su filosofía se centra en la condición de la existencia humana, en el individuo y la subjetividad, en la libertad y la responsabilidad, en la desesperación y la angustia. También criticó con dureza el hegelianismo de su época y lo que él llamó formalidades vacías de la iglesia danesa. Y con esto termino con él para que sigan mis compañeras. Ok, nacido en Rocken, Sajonia en 1844, de una familia que había dado a Alemania varios teólogos, Nietzsche empezó sus estudios de la filosofía en la Universidad de Bonn. Fue un destacado filólogo desde su juventud, prosiguió sus estudios en la Universidad de Leipzig. En la filosofía de Nietzsche pueden encontrarse la forma más extremosa de esta sustitución de Dios por el hombre.
Las obras principales de Nietzsche fueron El origen de la tragedia, Así habló Zaratustra, La genealogía de la moral y Más allá del bien y mal. Bueno, la filosofía de Nietzsche deja en claro que la realidad es caótica, impredecible y contradictoria, al contrario de lo que decía Platón y Sócrates, que decía que la realidad es racional y ordenada. Y así sucesivamente llega con la religión cristiana para volvernos a decir que tenemos que obedecer a un ser supremo para poder ir al cielo. Con esto, Nietzsche decide matar a Dios para poder liberarnos de todas esas reglas que limitan al humano para convertirse en un ultrahumano. Por eso Nietzsche decide utilizar al Mesías llamado Zaratustra, que decía que todos los dioses han muerto. Ya con esto, una de las aportaciones de Nietzsche fue el ser supremo o el ultrahumano, que lo divide en un proceso de 3 representaciones, con el camello, el león y un niño. El camello se refiere a una persona que obedece o se inclina hacia la ley moral, pero desea convertirse en algo con más poder o superior. El león es aquel que se niega a los valores impuestos, pero es incapaz de crear nuevos valores. Y el niño es el ultrahumano o el superhombre. Estos simbolizan los que fueron capaces de romper esas cadenas impuestas para poder recuperar el amor que se tiene en la vida. Y bueno, estos 3 fases se pueden representar como el camello como el cobarde, el león como el valiente y el niño como el inteligente. Y con eso se termina Nietzsche. Ok. En cuanto a mi parte, yo voy a exponer sobre el filósofo Auguste Comte. Nació en Montpellier en 1798 y murió en París en 1857. Él se caracteriza por ser el fundador de la corriente positivista y el padre de la sociología. Parte de sus aportaciones es que él, al igual que otros filósofos, cree que es factible la existencia de leyes universales que se apliquen sobre determinados fenómenos o campos de estudio. Y esto se debe a que en su época, pues, Newton postuló la ley de la gravedad, una ley universal y absolutista. Y es por ende que muchos contemporáneos de su época estuvieran estableciendo leyes. Y pues Comte creó la suya, que es la ley de los 3 estados. Una ley para alcanzar la felicidad o plenitud, la cual establece que al final de la historia humana todo será perfecto y llegaremos al estado positivo. Esta ley, por su nombre, los 3 estados, involucra a la teología, metafísica y positivismo. Para llegar a este estado positivo, tenemos que pasar por 3 etapas. Primero, dejar de categorizar a la teología y metafísica como ciencias porque no surgen de la experiencia y las leyes naturales. Segunda, debemos de eliminar todo rastro de metafísica en las ciencias. Y la tercera es cuando ya se haya establecido la denominada era positiva. Esta era está dominada por las ciencias, la experiencia y la visión racional del mundo. Este va a ser el estado definitivo de la humanidad, donde el ser humano podrá establecer un orden social definitivo. También él clasifica las ciencias en base a su simpleza y universalidad. Y entre ellas se encuentra la que él denomina física social o sociología en nuestros días, y él menciona que esta ciencia es clave para identificar los hechos positivos y establecer leyes invariables sobre las instituciones humanas, como la familia, el Estado y la religión. Y con un hecho positivo, él refiere que que es aquel hecho que se puede volver una ley científica. Y pues es caracterizado por ser verificable a través de la experiencia y repetible sin mostrar variaciones o el azar. Entonces, en resumen, Auguste Comte básicamente propone que para llegar a la felicidad y plenitud se debe establecer una ciencia cuyo objeto de estudio sea el hombre. O sea, por eso fundó la sociología. Y ahora iniciamos con la siguiente pregunta. Ya expusimos cuáles fueron sus aportaciones, pero como el nombre del video es Refutaciones a Hegel, ¿qué pensamiento, o sea, cómo contradecían estos filósofos a Hegel? ¿En qué puntos de su pensamiento lo contradecían? Y si estos filósofos se inspiraron de algún otro filósofo o estudioso. Pues los puntos que difiere con Hegel, pues no es complicado responder esta pregunta, sinceramente,
podría decir que uno tiene un pensamiento optimista en el que creía en el progreso del conocimiento y la historia como un avance hacia una comprensión superior. Y Schopenhauer pues consideraba que la voluntad era la causa fundamental del sufrimiento. Otro punto sería que Hegel utilizaba la dialéctica como método filosófico, resolviendo conflictos de ideas a través de la síntesis. Su filosofía se basaba en la evolución dialéctica, perdón. Con Schopenhauer, pues su filosofía se centraba en la naturaleza constante e inmutable de la voluntad. Schopenhauer fue influenciado por Kant, ya que pues este influyó en la epistemología de él y su énfasis en la importancia de la percepción y la intuición de la comprensión del mundo. Sin embargo, Schopenhauer también criticó aspectos del idealismo trascendental de Kant. El budismo, ya sé que no es un filósofo, pero sí fue un punto crítico en su pensamiento, ya que la idea de la negación de la voluntad y la importancia de la compasión en la ética schopenhaueriana tienen similitudes con algunas enseñanzas budistas. Bueno, al igual que Marx, Kierkegaard criticaba la filosofía de Hegel, tanto que incluso en una ocasión escribió un diálogo entre Hegel y Sócrates si es que hubiesen vivido en la misma época, lo cual me pareció algo gracioso cómo lo retrató, pero no se trata de cómo él hizo eso, así que no nos vayamos a desviar del tema. Así que era claro que él se divertía en oponer pensamientos de Hegel. Él decía que los pensamientos de Hegel, o más bien su filosofía, estaba muy alejada a la vida real. Y aquí viene una frase que él comenta en su en su diario sobre Hegel, el cual dice: Hegel era un profesor de filosofía, no un pensador. Y se podría decir que tiene algo de razón, por así decirlo. Bueno, Kierkegaard negaba la validez de la dialéctica de Hegel, ya que le parecía el método de las medias tintas, que se podría decir que es cuando no asume una posición definida o concreto definitiva y deja un espacio en la ambigüedad. También él fue un poco influenciado por Marx, ya que compartía ciertas similitudes con algunas de sus filosofías o ideas, y sería todo. Bueno, Nietzsche coincidía con Schopenhauer en su filosofía de la voluntad y las representaciones. También al decir Schauer que el mundo era un lugar de maldad donde vivíamos para sufrir. Entonces, los puntos contradictorios con Hegel fueron decir, Hegel decía que en el mundo no había, por decirlo así, espacio para el mal. Y pues Nietzsche decía pues que pues sí, había maldad y veníamos aquí para sufrir. Aunque también hay otro punto para que contradecía a Nietzsche con Hegel, es que Hegel tiende a ser racional y toda su filosofía estaba como muy estructurada y era subjetiva. Y en Nietzsche, su filosofía era más irracional y él no era subjetivo, sino que él decía, es esto y punto. No hay algo que más que lo pueda cambiar. Y así. Ok, en cuanto a Auguste Comte, yo creo que la mayor diferencia de pensamiento entre Auguste Comte y Hegel es su actitud con respecto a la importancia pues, de la investigación empírica. Para Comte, lo constituye la esencia pues, de la ciencia, y para Hegel no forma parte de lo que él entiende por ciencia. Comte entiende la realidad desde una perspectiva cercana al materialismo, por lo que comparte puntos con otros filósofos como Marx. En cambio, el idealismo hegeliano para Comte, es una huida de una interpretación material de la realidad. De ahí sus diferencias principales. Y al igual que otros filósofos, Comte considera que el ser humano ha vivido demasiado tiempo esclavizado por el mito y la religión, en pensamiento y proceder. Por eso ha llegado el momento de que la ciencia ocupe el lugar de ambos y sea la que nos sirva para pues dilucidar la verdad. Entonces, en resumen, para Comte la realidad es lo positivo, lo inmediato, lo útil, todo aquello cuantificable. Y pues esa es la base de la corriente positivista y la principal diferencia con Hegel. Y eso es todo por nuestra parte. Pusimos algunos filósofos, hay otros más que refutan a Hegel, pero para no atacarlos con informaciones, estos son los que más decidimos destacar. Nos vemos en la próxima transmisión. Muchas gracias por sintonizarnos.